Bueno, vamos con un poquito de retraso, pero esto suele ser normal en este tipo de actos. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta mesa redonda dedicada a pensar y a repensar la poesía en el presente, sus nuevas formas de resonar en un mundo plurisignificativo. En esta edición del Festival Internacional de Poesía, la mesa de debate que hoy nos convoca reúne a 4 voces procedentes de geografías muy diversas, unidas por la convicción de que la poesía sigue siendo uno de los espacios más fértiles para pensar el mundo y para interrogar la experiencia humana desde sus múltiples vertientes. La presencia conjunta de Boris Rozas, luego iré hablando de cada uno de ellos independientemente, repito, Boris Rozas, Daniel López Acuña, aquí a mi izquierda, Violet Abu Halad, que la tenemos aquí, que es poeta libanesa, y Sara Hamid Awaz, configura un diálogo que trasciende fronteras lingüísticas, culturales y estéticas y que permite escuchar cómo la palabra poética se transforma, se desplaza y se renueva en contextos múltiples. Desde Líbano nos acompaña Violet Abu Halad, poeta cuya obra se sitúa en el cruce entre la literatura, la filosofía y la teología. Autora de títulos como El cazador de los sueños, La última violeta o Sola en este planeta, su escritura explora la identidad, el cuerpo y la memoria desde una perspectiva profundamente humanista. Ha sido traducida a múltiples lenguas y ha estado presente en festivales internacionales. Su voz aporta a esta mesa una mirada que desborda fronteras culturales y que interroga con lucidez la fragilidad y la resistencia del ser humano. Nos acompaña también a mi izquierda Daniel López Acuña, cuya trayectoria une 2 mundos que rara vez dialogan con tanta naturalidad. Médico epidemiólogo, quizás lo conozcáis por sus intervenciones en televisión durante la pandemia, y poeta. Tras una extensa carrera internacional en la Organización Mundial de la Salud, ha desarrollado una obra literaria que incluye los poemarios Tú llegarás a mi ciudad vacía y Centinela del viento. Además, también es traductor dentro de su imagen bastante polifacética. Su figura encarna un perfil inigualable en esta sociedad actual que palpita y respira entre los datos y las emociones. Contamos además con Boris Rozas, poeta nacido en Buenos Aires y afincado en Valladolid, una de las voces más reconocidas de la poesía hispánica contemporánea. Con 11 poemarios publicados y más de un centenar de premios literarios y galardones, entre otras obras destacan Bagajes del alma y Annie Hall ya no vive aquí. Su producción literaria se caracteriza por una sensibilidad expresiva y singular y un imaginario en constante evolución. Su presencia hoy nos recuerda que la poesía sigue siendo un territorio donde la exigencia formal y la fecundidad creativa pueden convivir con una intensidad poco común. Finalmente, damos la bienvenida a Sara Hamid Awaz, espero haberlo pronunciado bien, poeta, traductora y profesora egipcia, cuya obra Una montaña sobre mi hombro se distingue por ser una voz íntima y reflexiva. Además, su labor como traductora de poesía estadounidense, afroamericana y árabe, así como su trabajo de mediación literaria, la convierten en un puente entre tradiciones poéticas y en una figura clave del diálogo intercultural. Su presencia nos recuerda también que la poesía no solo se escribe, sino que se traduce, se comparte y se transforma al pasar de una lengua a otra. Juntos, estos 4 autores nos invitan a explorar la pluralidad de la creación contemporánea y a reconocer en la diversidad de sus voces la persistencia de una misma búsqueda.
la de un lenguaje capaz de nombrar lo que nos une, lo que nos rompe, lo que permanece y lo que cambia. Esta mesa hoy es, sin duda, una invitación al diálogo poético en su dimensión más amplia, profunda y necesaria. Comenzaremos con las poetas que vienen desde Líbano y desde Egipto, y se hará una lectura de poemas y su traducción. Puedes comenzar, Violet. Okay. I will read a sad poem about my mother who died suddenly, but I am smiling because you are all here to listen to this. Thank you. But I'm smiling. أنا منام أمي حين ماتت صحوت. كانت أمي خياطة، كان الكون مرتباً منسقاً أنيقاً، الشمس في مكانها، القمر في وقته، الكواكب تزين الفساتين الطويلة، الرياح تلاعب أطراف التنانير، كل زر في عروته، لكل يد جيبتها الدافئة، الصدر مكشوف للفرح، الزهر محمي بالأمان. كانت أمي خياطة واختفت، وأنا هنا كل يوم تغيظني الملائكة بأثوابها الجديدة، بأجنحة طرزتها أمي هناك بخيطان عنايتها. كل يوم يطل الله من سمائه ببدلة مختلفة، وأنا بما تمزق، بما ضاع، بما اختفى، أنتظر لأصير ملاكاً أو إلهاً أو ثوباً من جنان يديها. في الفناء الخلفي أمي تطرق الباب بالقلب الذي خانها، بالدمعة التي دوت وأطفأت الكون، طيفها الذي يجلس على العتبات بثياب الموتى، بالأبيض الغادر، طيفها الذي يسقي الأحواد الزهور كي يحرس البيت من الذبول، طيفها المحرج من غيابها، بلا استئذان، بلا وداع، يطرق الباب الآن، وأنا هنا أسكن الكلمات الحزينة، أكتب عن هذه المتاهة ولا أسمع. لماذا غفوت حين متنا يا أمي؟ لماذا أغمضت عينيك عن مصرعنا، عن تصدع قلوبنا؟ لماذا تنامين في ليل أعمى بينما يلتهمنا الوجود؟ كانت جنازتنا طويلة مملة وبعيدة، شمع وبخور، رجال بعباءات طويلة، ذكروا الله كثيرا وما ذكرونا. جسدك ما زال طريا بينما يقتات على أجسادنا الدود الآن. لماذا تبتسمين في الصور كثيرا رغم الحداد والمعزين وهذا الفراق المر؟ في أي حلم تغرقين بينما نطفو فوق هذا العمر، فوق هذه المكيدة؟ أحسب أنك الآن تأخذين نفسا عميقا، أن هذه الرياح الدافئة أنفاسك، تتبادلين الأنخاب والألقاب مع الملائكة، بينما أدوخ خلف نساء فجعن بأمهاتهن. هل تخمد هذه النار؟ أنا أشفق علي يا أمي، أشحذ العزاء ولا عزاء، أتأرجح بين موتك وحياتي بعيون مطفأة، أحسب أنك دائما على الشرفة، أني أعد لك القهوة والندم والاعتذار. لم أعد أكتب عن الحب، لا عن الحرب، لا تشغلني الأشباح ولا الخيانات. لم أعد أتأمل طويلا من أجل نص قصير. ينطفئ البيت والقلب والكلام،
تنطفئ الطفولة والبراءة والسؤال، ينطفئ العالم ببطء، تنص الأضواء في الشبابيك واحدا تلو الآخر على امتداد الشارع، على امتداد النفس المتقطع. أنا منام أمي حين ماتت صحوت، وكان هذا الكابوس المتبقي عمري. لم أعد أتلصص من الأعين الساحرة، لا من شقوق النوافذ. لم أعد أكذب أو أخفي أو أهرب، ولم أعد أشفى. المسكنات والمنومات قصائد يكتبها الأطباء لمزيد من الفقد. أنا لست حزينة يا أمي، أنا يؤلمني كل ما بي. توجعني يدك التي ذهبت معك، صلاتك التي توقفت، عتابك القديم وموتك الذي لا يتوقف. وقفت مع حارس القبور طويلا حتى خاويته، وصار الموت أصدقائي. جسدي خيانة مكتملة، إنها لعنة أن تكتب كأنك حي، أن تزعم أنك تتنفس حيث يختنق الآخرون، أن تنام في غرف مصابة بالأرق. لا تهددني بالجحيم، أنا خارجة من معارك قديمة، لا ملاك على كتفي، لا شيطان. صرفت الجميع لأتأرجح بين الشك واليقين، لأتسلى بالوجود كإله ضجر، أو مثل امرأة وحيدة آخر الليل في سفينة تغرق في قطار يختفي كما تغرق وتختفي الأمهات في القلوب. خبئني في جيبك الصغير أيها الموت، أريد أن أخشخش مع مفاتيح من راحوا. دعني في هذه العتمة الضيقة أتسع كالعدم. شكرا. Buenos días, es para mí un honor tener la oportunidad de leer la traducción del poema de nuestra invitada hoy. Mi madre era costurera, el universo estaba ordenado, coordinado, elegante. El sol en su lugar, la luna a su hora. Los planetas adornaban los vestidos largos, el viento jugaba con los bordes de las faldas. Cada botón en su ojal, cada mano en su bolsillo cálido, el pecho abierto a la alegría, la espalda protegida por la seguridad. Mi madre era costurera y desapareció. Y yo estoy aquí. Cada día me provocan los ángeles con sus vestidos nuevos, con alas que mi madre bordó allá, con hilos de su cuidado. Cada día Dios asoma desde su cielo con un traje distinto. Y yo, con lo roto, con lo perdido, con lo que desapareció, espero convertirme en ángel o en Dios o en un vestido nacido de las manos de su paraíso. En el patio trasero, mi madre llama a la puerta, con el corazón que la traicionó, con la lágrima que retumbó y apagó el universo. Su espectro, sentado en los escalones, con la ropa de los muertos, con el blanco traidor, su espectro que riega las macetas para proteger la casa de la marchitez, su espectro avergonzado de su ausencia sin permiso, sin despedida, sin paz, llama a la puerta ahora, y yo aquí, habitando palabras tristes, escribiendo sobre este laberinto y sin oír. ¿Por qué te dormiste cuando morimos, madre? ¿Por qué cerraste los ojos a nuestra caída, a la fractura de nuestros corazones? ¿Por qué duermes en una noche ciega mientras la existencia nos devora? Nuestro funeral fue largo, tedioso y lejano. Cera e incienso, hombres con túnicas largas que nombraron mucho a Dios y nunca a nosotros. Tu cuerpo seguía fresco, mientras ahora los gusanos se alimentan del nuestro. ¿Por qué sonríes tanto en las fotos a pesar del luto, de los dolientes y de esta amarga separación? ¿En qué sueño te hundes mientras nosotros flotamos sobre esta vida, sobre esta trampa? Pienso que ahora respiras hondo, que este viento tibio es tu aliento. Brindas e intercambias títulos con los ángeles, mientras yo tambaleo otras mujeres golpeadas por la pérdida de sus madres. ¿Se apaga este fuego? Me compadezco de mí, madre, mendigo consuelo y no hay consuelo. Oscilo entre tu muerte y mi vida, con los ojos apagados. Pienso que siempre estás en el balcón,
que te preparo café, remordimiento y disculpa. Ya no escribo sobre el amor, ni sobre la guerra. No me ocupan los fantasmas ni las traiciones. Ya no contemplo largamente para un texto breve. Se apaga la casa, el corazón y la palabra. Se apaga la infancia, la inocencia y la pregunta. Se apaga el mundo lentamente. Las luces parpadean en las ventanas, una tras otra, a lo largo de la calle, a lo largo de la respiración entrecortada. Soy el sueño de mi madre. Cuando murió, desperté y esta pesadilla restante es mi vida. Ya no espío por sus ojos encantadores, ni por rendijas de ventanas. Ya no miento, ni oculto, ni huyo, y ya no sano. Los calmantes y somníferos son poemas escritos por médicos para más pérdida. No estoy triste, madre. Me duele todo lo que soy. Me duele tu mano que se fue contigo, tu oración interrumpida, tu antiguo reproche y la muerte que no cesa. Me quedé con el guardián de las tumbas mucho tiempo, hasta vaciarlo y que los muertos fueran mis amigos. Mi cuerpo es una traición consumada. Es una maldición escribir como si estuvieras vivo, pretender que respiras donde otros se ahogan, dormir en cuartos enfermos de insomnio. No me amenaces con el infierno. Salgo de batallas antiguas, sin ángel en mi hombro, sin demonio. Los despedí a todos para balancearme entre la duda y la certeza, para entretenerme con la existencia como un dios aburrido o como una mujer sola a medianoche, en un barco que se hunde, en un tren que desaparece, como se hunden y desaparecen las madres en los corazones. Escóndeme en tu pequeño bolsillo, muerte. Quiero tintinear con las llaves de los que se fueron. Déjame en esta oscuridad estrecha para expandirme como la nada. Muchas gracias, Violet Abu Jalal. Continuamos con la lectura de Sara Hamid. I'm so happy that I'm here today at the Faculty of Education among such amazing students and the professors here in Granada. And I would like first to thank Dr. Remedios and Dr. Daniel for their invitation. I will read a poem that explains what poetry truly means to me. Then I will read another poem that, in which I answer the question, why do I write? Estoy muy contenta de venir aquí, invitada por el festival, por los estimados. Quiero agradecer a señora Remy y todos los estudiantes, estimados estudiantes. الشعر حياة ولعنة. الشعر سمكة تطير في سماء يتيمة. الشعر زهرة لها شفتان وعين واحدة. قبلة تائهة من قط لا يموء. طائر يغرد في فم جائع. الشعر ملاذ ليتيم فقد أمه في السوق. الشعر لحظة ميلاد بعد موت طويل. الشعر ولادة من رحم تتألم، نافذة تنام على عتبتها يمامة زرقاء. الشعر قلب حمام زاجل يعرف طريقه ولن يضل أبداً. الشعر جرح ينزف في نوتة موسيقية.
خيال خيال لا يعرف لجاما. الشعر تيه في بحر بلا شطآن. الشعر موسيقى تاهت من نوتتها. الشعر شمعة لا تحترق. الشعر نبي يفقه لغة الطير، لغة لا تعرف الكلام، حروف لن تموت. الشعر ساعة بلا عقارب. الشعر طير ولد بثلاثة أجنحة، منزل بلا جدران، نزيف صامت. الشعر تأوه بلا صراخ، تنجو بلا موسيقى. الشعر نجمة على شكل قلب مكسور. الشعر جسد بقلبين، سكين بارد لا يجرح، تفاحة سقطت على رأس نيوتن، نجاة من نهر بلا مجرى. الشعر طائر تمرد على سربه، وحب لن يموت. La poesía, un pez alado cruzando un cielo huérfano, una flor de labios dobles y un solo ojo abierto, un beso confundido en el hocico de un gato que olvidó maullarse, un ave canturreando dentro de una boca hambrienta, un refugio de un huérfano que perdía a su madre entre los gritos de un mercado, un nacimiento efímero tras una muerte demasiado larga, un parto desde un vientre apenado, una ventana donde duerme una paloma azul en el umbral de este mundo, un corazón nómada de una paloma mensajera que reconoce su ruta y jamás se extravía, una herida que sangra dentro de una melodía, imaginación indomable, sin freno ni riendas, deriva en un mar sin orillas, música que perdió su cuaderno original, una vela que ilumina sin agotarse, un profeta iniciado en la lengua de los pájaros, lengua sin palabras, letras inmortales, un reloj al que robaron las horas, un ave nacida con 3 alas, una casa. Una casa abierta al viento, una hemorragia que no grita, un gemido sin voz, un tango bailado en silencio, una estrella con forma de corazón quebrada, un cuerpo con 2 pulsos, un cuchillo frío que no hiere pero recuerda, la manzana cayendo sobre la cabeza del tiempo, rescate de un río sin cauce, un ave que desertó del cielo para inventar su propio vuelo, un amor inmortal. Muchísimas gracias. لماذا تكتبين؟ لماذا تكتبين؟ سؤال عادي يسأل بعدد شعرات طفل ولد برأسين، وبعدد تنهيدات امرأة رأت أباها المتوفي في منام بعد غياب طويل. في كل مرة أجيب فيها تتمتم روحي بهمسات تحرك قلبي، تسحبه إلى حفرة عميقة دفن فيها نصفي المنشطر المخفي، نصفي الذي واريته حتى عن نفسي منذ ولادة ذاتي الجديدة، التي وعدتها بميلاد امرأة لم تولد من قبلي، وبشريان دم يجري فيها شعر وترجمة روحي إلى لغات لم يفقهها إلا من اقترب من عين قلبي. أعاود السؤال نفسه لنفسي، أصمت للحظات ثم أجيب إجابة تأخذ أجزاء مني إلى رحلة عبر بحار بعيدة ألقيت فيها بعضي، بحار بحت لها بأسرار منذ زمن بعيد، أسرار عشت فيها بجناح واحد مكسور وبعين واحدة، عشت فيها بدم هارب من حضن أمه في يوم ولادته، شربت فيها سما طار من ترياق ثعبان أخرس. يسألني غريب: لماذا تكتبين؟ أكتب
لينزف قلمي في وعاء مثقوب ثقبه غراب طارت روحه في بحر ميت. أكتب ليخرج طائر أسود من قلب سكن فيه كلب مسعور وقط بلا لسان. أكتب ليسيل لعاب سماء بلا غيوم سكنتني تمكنت مني. أكتب لأنفض غبار وجع تعفن في رأسي. أكتب لأجد نافذة تطل على ريح تاهت من قبر ميت. أكتب ليتنفس قط عاش بلا أنف. أكتب حتى لا أشبه سيلفيا بلاث أو آن سكستون. أكتب لأصبح زهرة شفيفة في يد كل طائر فقد جناحيه المكسورين. إذن قولي لي لماذا تكتبين؟ Thank you. El poema se titula ¿Por qué escribes? ¿Por qué escribes? Una pregunta corriente, igual que el número de los pelos de un niño que había nacido con dos cabezas, el número de los suspiros de una mujer que de repente vio a su padre difunto en un sueño después de una larga ausencia. Cada vez que doy una respuesta, mi alma murmura dando suspiros que mecen a mi corazón. Lo agarra hacia un hoyo profundo, el cual se había enterrado la mitad de mi cuerpo, una mitad dividida, escondida. Mi mitad que había escondido lejos de mi alma desde que nació mi nueva identidad, que yo le había prometido el nacimiento de otra mujer, una vena en la cual corren mis versos traducidos desde mi alma. A unas lenguas desconocidas repito la misma pregunta, mantengo un silencio para unos segundos, doy una respuesta que me lleva hacia unos mares lejanos donde había derramado algo de mi identidad y confesado mis secretos cuando vivía, con una sola ala, otra, un ojo único, donde había vivido con sangre fugaz de la madre en el día del nacimiento. Bebí el veneno procedente de una culebra muda. Un forastero me pregunta, ¿por qué escribes? Contesto, para que mi sangre sea derramada en un vaso perforado hacia un agujero de cuervo cuya alma volaba en un mar muerto. Escribo para que salga un pájaro negro desde un corazón habitado por un perro rabioso y un gato sin lengua. Escribo para que la saliva del cielo gotee, un cielo que me habitaba. Escribo para sacudir un dolor apagado que se pudrió en mi cabeza, para encontrar una ventana que asome hacia el viento de una tumba. Escribo para que un gato sin nariz pueda respirar, para que no sea copia de Sylvia Plath o Ian Sexton, para que sea una rosa transparente en la mano de cada pájaro que perdió sus dos alas rotas. Ahora dime, ¿por qué escribes? Okay, this is the last poem. صفحة بيضاء. صفحة بيضاء خاوية محت أي لون زائد عليها. تحملت كل الألوان حتى الأسود صار رفيقها طويلاً. تشبث بها صار جزءاً منها لكنها أعلنت تمردها. تشبث أكثر فتمردت. فاقت قوتها تشبثه فصارت حرة. Thank you so much. Y cerramos con este poema que se titula Una página blanca. Una página blanca, vacía, anuló todo color sobrante, aguantó todos los colores, hasta el negro fue su compañero eterno. Se aferró a ella, se volvió parte de su identidad, pero ella reveló su revolución. Cuanto más se aferraba, más se revelaba, su fuerza superó su apego y así se volvió libre. Muchísimas gracias. Thank you so much. Seguimos con este orden de intervenciones y ahora vamos a escuchar a Daniel López Acuña.
Muchas gracias, Pilar. Buenos días a todas y a todos. Primero quería dar las gracias a Reme y a Dani por la invitación a este excelente Festival Internacional de Poesía. Yo voy a hacer unas breves reflexiones sobre la poesía y luego ilustrar con un par de poemas cortos que leeré al final. La poesía es, sin lugar a duda, un misterio. Tiene que ver con decir aquello que no cabe en el lenguaje habitual, utilizando precisamente el lenguaje mismo. Es una suerte de piedra filosofal que convierte el plomo en oro como en la alquimia. Es el arte de condensar experiencia, emoción e ideas en palabras elegidas no solo por su significado, sino también por su sonoridad, para explorar y expresar el mundo interior, gracias a su capacidad para evocar emociones y sentimientos. Esas fuerzas intangibles que nos mueven casi sin darnos cuenta, para crear imágenes y metáforas y para adentrarse en la complejidad de lo humano. La poesía es el testimonio de la vida humana, sus lágrimas, sus risas, sus pasiones, decía Octavio Paz. En ella confluyen tres grandes elementos. El primero es el ritmo y la música. El oído manda. Por eso el poema pide ser leído en voz alta. Su cadencia, muchas veces interna, no siempre se advierte, pero se siente. El segundo es la imagen, la metáfora, la comparación. Federico García Lorca no dice tenía miedo, sino que dice miedo de ti, que tienes ojos de fría plata. El tercero es la condensación, eliminar lo superfluo, podar hasta alcanzar lo esencial. La poesía nombra lo innombrable, el duelo, el amor, la muerte, la alegría, aquello que el lenguaje fáctico no logra describir, que no logra describirlo plenamente. José Hierro lo expresó con claridad. La poesía es una manera de pensar, de sentir, de estar vivo. Detiene el tiempo y captura el instante como una fotografía, pero lo hace evocando la realidad más allá de sus límites. Y cuando algo no puede decirse de forma directa, la poesía lo filtra. Por eso las dictaduras le temen, como ocurrió con Miguel Hernández, con Federico García Lorca, con Pablo Neruda. Por ello, como diría Blas de Otero, cuando nos quitan todo, nos queda la palabra y con ella podemos prender fuego. Escribir poesía es colocarse en un espejo por dentro, una forma de comprender desde las entrañas aquello que no logramos entender de otro modo, de darle voz al cuerpo. Por eso me resulta tan sugerente la expresión de José Ángel Valente, quien, con un cierto dejo místico heredado de San Juan de la Cruz, afirmaba que la poesía es un sondeo en lo oscuro. En la poesía contemporánea oscilamos entre dos grandes concepciones aparentemente enfrentadas. En realidad son extremos que establecen una tensión fértil, una dialéctica que genera una enorme potencia creativa, una suerte de combate entre lo apolíneo y lo dionisíaco, con múltiples matices y reverberaciones. Por un lado, la obra de Paul Valéry, junto con la poética musical de Igor Stravinsky, apuesta por una expresión artística alejada de la emoción inmediata. Ambos defendieron el oficio frente a la inspiración. Escribir o componer era, para ellos, un ejercicio de construcción, de orden, de arquitectura. Profundamente antirrománticos, consideraban que la expresión directa de la emoción podía caer en lo cursi. A esta constelación pertenecen también figuras como T.S. Eliot o Jorge Luis Borges. Eliot llegó a afirmar: la poesía no es dar rienda suelta a la emoción, sino una huida de la emoción. En contraste, encontramos la poesía ligada a la expresión directa de los sentimientos, aquello que William Wordsworth definía como el desbordamiento espontáneo de sentimientos poderosos.
Ahí se inscriben autores como Gustavo Adolfo Bécquer, Pablo Neruda, César Vallejo o Silvia Plath. El poema como contagio. Siento, escribo y el otro siente. En esta línea resulta especialmente relevante el movimiento de la nueva sentimentalidad impulsado en Granada por poetas como Luis García Montero, Javier Egea y Álvaro Salvador. Una reacción frente a la poesía hermética de los años 70, influida por Valéry y los novísimos, caracterizada por su densidad intelectual, su frialdad y su dificultad. La poesía se había convertido en un ejercicio para élites. Era necesario devolverla a la calle, al amor, a la vida cotidiana, sin recaer en el romanticismo del siglo XIX. Recuperar la emoción, la claridad y el yo, así como un compromiso que no fuera panfletario. Volver a una tradición que incluye a Antonio Machado, Luis Cernuda o Jaime Gil de Viedma y que en México encuentra eco en la poesía de Jaime Sabines. Como resume García Montero, la poesía sirve para que la vida no nos duela tanto. Y sin embargo, volvamos a Valente, situado en un ángulo distinto, el de la poesía como sondeo en lo oscuro. Escribir no consiste en expresar ni en construir emociones, sino en descender como a una mina o al fondo del mar sin linterna, adentrarse en el inconsciente, en el silencio, en aquello que aún no tiene palabras, la muerte, el origen, explorar sin saber qué se encontrará, sugerir sin nombrar. Perdón. A veces no se encuentra nada, otras algo que desgarra. Es descender al sótano de lo invisible, apelar al misticismo, a la cábala, a una alquimia secreta. No podemos olvidar la poética radical de Lorca, que sigue irradiando luz, fuerza y pasión. En 1933, durante su conferencia Juego y Teoría del Duende en Buenos Aires, lo definió así: el duende es un poder y no un obrar, es un luchar y no un pensar. Ni musa, ni ángel, ni técnica, el duende es un arrebato, contiene algo de muerte en su interior. No inspira ni salva, hiere, quema, surge de la tierra, de la sangre, de los muertos. Para que aparezca hay que jugarse la vida. El duende es el momento en que la poesía deja de ser texto y se convierte en acto, cuando el poeta no escribe sobre la herida, sino que es la herida. Es el clímax de la poesía llevada más allá de la emoción, arrastrada hasta sus últimas consecuencias. Por último, quisiera compartir algunas reflexiones sobre la relación entre poesía y medicina, dos vertientes que en mi caso confluyen y se funden. Aunque puedan parecer campos distantes, se complementan de manera fascinante. La poesía permite explorar la experiencia del dolor, la enfermedad, la curación y la muerte. Ofrece una vía para expresar la vivencia del paciente y su perspectiva, y ayuda a desarrollar empatía y conexión, invita a reflexionar, en última instancia, sobre la condición humana. Desde mis años como estudiante de medicina mantuve un interés activo por la literatura. Escribía reseñas, publicaba poemas y participé en la fundación de la revista Nexos. Pertenezco a una tradición de médicos humanistas profundamente arraigada en México, el país que me vio nacer, hijo de un republicano asturiano exiliado y de una mexicana. No soy un médico que escribe poesía como pasatiempo, ni un poeta que un día trabajó en la OMS. Soy alguien en quien ambas vocaciones se han alimentado mutuamente durante más de medio siglo. La epidemiología me enseñó a observar patrones de salud y enfermedad en la realidad colectiva, la poesía a encontrar las palabras que hacen que esta realidad importe y a dotarlas de empatía, rigor y belleza. Espero que estas reflexiones os resulten estimulantes. Muchas gracias. Y voy a leer un poema. ¿O dos? Vale. Muy bien. Voy a leer un par de poemas nada más. El primero de mi segundo poemario, Centinela del Viento, y es justamente el poema
que le da título a este libro. Hablo desde un lugar donde los cuerpos enfrentan la tormenta. Me resisto a ser solo un cronista de la desolación, a dejarme vencer por la fuerza del viento. La oscuridad helada ha cobrado una más de sus presas de caza, un ciervo apuntalado en una trampa en medio de los bosques. ¿Cuándo florecerá el cerezo si la nieve aún congela sus ramajes y el movimiento rítmico del cuerpo no presagia la danza que alivia la tensión? El entusiasmo es un tantálico placer irrevocable, centinela del viento, blanco caballo alado que se acerca. Es un relámpago que se levanta sobre la tierra fértil, un sonido invisible que suelta las amarras de oscuras emociones. No me importa tener que desgarrarme para romper el cerco. Así encuentro la mágica mañana de mi incierto destino, la fuente inagotable de un manantial interno que apenas se percibe. Y el segundo poema es un poema de mi primer libro que se llama Tú llegarás a mi ciudad vacía. Y el poema se llama, y tiene que ver con una celebración muy conocida y muy popular en México, que es el Día de Muertos, que seguramente habréis visto en alguna oportunidad. Y comienza con un epígrafe de César Vallejo que dice: será el blanco panteón tu cautiverio. Luz en el cementerio, veladoras, la cera lentamente derretida. Día de Muertos, noviembre, flores y gente por los corredores de una ciudad de lápidas y ofrendas. Papantla, la agonía de la tarde, las campanas, la noche en su comienzo y un banquete terrenal en el panteón. Junto a una tumba cavada hace unas horas, una trompeta, un tambor, un saxofón, un pequeño violín desafinado, una orquesta de pueblo, 2 danzones y el vals Dios nunca muere como último recuerdo musical. Avanzada la noche, vi los cuernos de un diablo de cartón entre los ataúdes. Vi un cráneo recubierto de obsidiana, de conchas y turquesas. Vi por la transparencia de un féretro cubierto de cristal el sufrimiento, las muecas de dolor. Soñé la muerte altiva como fiera insomne, como el retrato de un tiempo ignominioso. Miras hacia la muerte, Martín, con tus 10 años. Miras y sin embargo tus ojos me sonríen. Las costillas se marcan en tu pecho, tus huesos han herido tus pulmones. Llegas al hospital con pelo corto, orejón, dedos largos, pocas voces. Morirás sin remedio con tu cáncer a cuestas. Ya ni comer es bueno, delgado, consumido. Dime, Martín, ¿cómo se ve la muerte? No la conozco, dicen que no existe. En la noche me asustan los aullidos de los lobos salvajes. Mientras la gente duerme, rondan los animales sigilosos el pabellón de enfermos pulmonares. Mi jardín en las tardes es oscuro, a goterones llueve en mi cabeza. La muerte nunca sueña, paraliza toda imaginación que se desborda de un cuerpo inerte que se va pudriendo. Cuando todas las lunas arden entre la hoguera, hablamos del espacio donde habita el silencio. Es el atardecer, Janitzio, el lago en calma, van a enterrar a Jaime, un niño de 6 años. 2 de febrero, el ataúd es blanco, como un amanecer con movimiento. Van hacia el cementerio en la montaña. Marcha el cortejo, asciende las laderas de la isla oscurecida, misteriosa, mínima como el último aliento, mientras grita borracha la madre del difunto. Lirios en el sepelio, plañideras, canciones infantiles en Tarasco, barcas, redes al lado de la rota primavera. Es noche entre los pórticos de hielo, bajo la piel existe un sólido esqueleto. Cuerpos vivos, calor, hambre de tiempo, alimentos terrestres, seres de agua, sujetos del placer bajo una lluvia siempre tempestuosa. Carne que reconoce en el sonido diáfano del metal la voluntad melódica del viento.
Hasta caer, hagamos el amor, desfallezcamos, conjuremos así la prontitud con que en silencio desciende la extinción, amenazando este fermento vivo. Agitemos al aire las espigas, recojamos la fruta cuando madure el día. Hay olor a naranjos en el huerto, hay una jacaranda florecida, hay una fuente entre las flores rojas y un colorín invade los espacios. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con esta ronda de emociones y vamos a cerrarla con Boris Rozas. Puede empezar cuando quiera, vamos bien de tiempo. Muy bien. Bueno, aunque nos vamos a colar un poquito en el siguiente acto. Vale. Bueno, buenos días a todos. Yo quiero ser un poco más práctico y dirigirme a vosotros, porque la teoría de la poesía yo creo que ya la vais a oír sobradamente en este festival, ¿no? Al que aprovecho para felicitar a los organizadores, a Daniel y a Reme, porque es un lujo realmente tener un festival tan potente en Granada y por ende en España, ¿no? La teoría de la poesía, como decía, ya os la hemos contado y posiblemente la salve. Yo os quiero hablar un poquito de la práctica, ¿no? Vosotros, que muchos seguramente escribiréis o estáis empezando a leer y a degustar los clásicos, ¿no? Que esta época, por ejemplo, para mí es en la que yo empecé a saborear un poquito la poesía y la literatura. La poesía, aparte de todo lo que se ha dicho, tiene algo que tiene muy pocas cosas en la vida. Tiene un poder curativo, un poder de sanación, un poder catártico, ¿no? Que espero que algunos de vosotros estéis experimentando. Yo os cuento mi propia experiencia, ¿no? Con 20 años en la universidad, pues como tantos otros, incluso como vosotros estáis experimentando, pues te encuentras un poco perdido, ¿no? Buscando tu lugar en el mundo y en la vida. Y no sabes un poco qué va a ser de ti, qué esperar del mundo, qué esperan los demás de ti. Entonces, en un momento dado, la poesía surge como refugio, ¿no? Siempre conectada con la emoción, como me ha dicho Daniel, que eso es cierto. Si algo no produce emoción, la disciplina creativa que sea, yo creo que no está bien planteada. Pero al final yo elegí el camino de la poesía porque realmente vi que es el que me estaba sanando como persona, ¿no? Y me estaba haciendo una mejor persona. Fijaros, en un mundo como este que tenemos ahora, ¿no? Tan... ¿cómo describirlo, ¿no? Tan poco literario, tan prosaico, ¿no? El hecho de que estéis vosotros aquí hoy con nosotros acompañándonos ya es algo que a mí me reafirma que estoy en lo cierto, ¿no? Vosotros sois poesía, todos los que estáis aquí, porque estáis construyendo poesía y seguro que dentro de vuestras pequeñas cabezas y de vuestros pensamientos ya tenéis hilvanado un poco vuestro primer libro, o vuestra primera canción, o vuestro primer relato, o vuestro primer cuento, ¿no? Entonces hay que reivindicar eso, no os sintáis nunca como bichos raros, ¿no? Yo recuerdo que empecé a escribir con 10, 12 años con la máquina de escribir de mi madre y decías, ostras, ¿dónde voy yo, no? Si esto no lo va a leer nadie. Y yo, bueno, al final tampoco se trata de escribir para los demás, también para uno mismo, para conocerte a ti mismo, un ejercicio de introspección que yo creo que es necesario y hasta sano, como he dicho antes, y que nunca debéis dejar de hacer, ¿no? Yo creo en el arte como exactamente, como poder curativo, ¿no? La pintura, la escultura, la música. La música siempre me ha acompañado en lo poético. La banda sonora que tengo ahí detrás y que me acompaña en los libros y que me acompaña en las lecturas y en los viajes. Yo creo que es importante. Entonces, no penséis que esto es un terreno baldío, ¿no? Todo lo contrario. Insisto, el hecho de que haya festivales como estos y de que vosotros estéis viendo recitales como estos quiere decir que la poesía, como dijo Celaya, efectivamente es una arma cargada de mucho futuro. Y para no extenderme más, que vamos un poquito de tiempo, quiero leer 2 poemas de mi último poemario, que se llama Wes Borland aprende a tocar de oído. Wes Borland es un guitarrista de un grupo de nu metal, ya veis que poco aparentemente poético, pero como todo creador tuvo su epifanía y tuvo su particular encuentro consigo mismo a través de la música, ¿no? Como yo lo tuve a través de la poesía. Voy a ser breve, voy a leer 2 poemas para no invadir la franja siguiente. El primero dice así: en invierno, la noche y el amor son el billete hacia lo perpetuo.
Frágil caligrafía vadeado por hombres sin patria alguna, estirpe de miradas que rodean lo que no existe y nos invade. Mi ciudad es silenciosa, sus casas demasiado altas. Caen los días, se suicidan uno tras otro, dejando la misma marca sobre la acera. Los pinares escondidos huelen la sangre de los ancianos, aguardan el lento declinar de las hojas. Cuanto fuimos en otras vidas, anteriores a esta que nos mece, desde mi pie en el estribo veo sobresalir el tiempo que conjuga y de lejos a veces te menciona. Lovers go home, el poeta en llamas reaparece, quizás ya sabiendo que lo era. Este poema es un poquito más largo y con él ya me despido. Dice así. En estos días mi cuerpo pide el frío de los pocos carreñeros que nos sobrevolarán en la vejez, fábrica de aves cotidianas que se pertenecen y empapelan las avenidas con bailes ajenos a nuestras enfermedades. Una mujer salta a las copas pidiendo que el bosque la cobije. Las paredes de su casa la han empujado contra la barrera de la carne. Un final delicado de contar en los vagones que hierven en silencio. La madera de este árbol custodiará su calma y el ejército de relojes hará el resto. Su jardín es pequeño como un cementerio, plantas agradecidas y vigas del buen tiempo. Mi hijo toca el piano a la entrada, sus brazos caen rígidamente sobre las tumbonas, en guerras perdidas ya de antemano. La casa fenece junto al río, aquí yacen sus dueñas las hormigas, los cáncamos de la ciudad, los amigos de estos, los hijos de estos, aquellos y estos que lo fueron, tan en sí mismos, complacientes y fervorosos defensores de la vida. Auge y amparo de las bestias que me ayudan a recoger las sillas vacías tras mi última lectura. De noche, alguien caminará con mi trofeo sobre los hombros, pero al día siguiente saltaré de la calma y volveré a refugiarme de vosotros y vuestras sentencias. Las cosas saldrán mejor y avistaré de nuevo a la mujer que me acompaña desde la lejanía. Ambos y nuestros quehaceres atosigados que parecen no tener prisa. Muchas gracias. A despedir aquí este acto porque ya vamos mal de tiempo para el siguiente. Y lo que dijimos al principio, 4 autores, 4 geografías, 4 maneras de entender la palabra. Gracias a los 4 por lo que nos habéis aportado y por este compartir en esta mañana de mayo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar.